familia, muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos y compartir con ustedes un martes más. Agradecidos con el Señor por permitirnos estar de nuevo aquí, aprendiendo de todas las riquezas, de toda la herencia que nos corresponde en Cristo y que nos... ¿Listo, esposa? Sí, esposa. Y que como hijos que somos, nos corresponde toda la herencia para vivirla aquí en la tierra. Entonces estamos atentos a ese entendimiento, a la iluminación que viene de parte del Señor, que nos guíe el Espíritu Santo a poder entender, comprender, para poder poseer y vivir esa realidad que ya tenemos en Cristo. Y estamos atentos también, de igual manera, para recibir sus comentarios, sus opiniones, que son muy importantes y que también nos enriquecen sus comentarios y sus escritos que ponen, que son muy buenos para nosotros. Entonces son bienvenidos, háganos el favor de compartir para que esta verdad se extienda a todos aquellos que tengan la oportunidad de verlos para más adelante. Y ya está conectado, esposa. Fíjese que sí, ya pude compartir. Es que ahora que tenemos mucho más manejo de redes sociales, hay ciertas cositas que se tienen que hacer para poder compartir desde una página y otra. Administramos varias páginas, así es que esa es la razón. Usted ya está compartiendo, ya amada estoy esposa. Compartiendo. ¿Anda contenta? Sí, muy contenta. Salud. Hola, esposa. Qué gusto saludarla. Pues muy contentos de estar aquí. Mire, todavía no vamos a entrar porque vamos a saludar a mucha gente que se conecta muy rápido. Lucero Salgado, desde Cali, Bulmaro Amaya, Beto Benítez, querido Beto, querido Bulmaro, Z Alexander desde Colombia, desde Bogotá, Zapateiro, Esperanza Perales, Marta Salcido, Andrea Migón, mi querido Ángel Ortega, Juan Antonio Fonseca desde Huixquilucan, Quique Cortés, Ali Rodríguez, Eneida Aji, muy querida, la pastora Luz María, Pablo Silva desde Argentina, Elodio Contreras, pastor, Gladys Ochoa, Beto Benítez, Selene, híjole, cuántas personas, esposa. Muy contentos, Pastor Gaspar del Ángel, Benjamín Castañeda, desde La Paz, Estado de México, Wilson Vera, Rafael Ugarte Andreu, el doctor, mi papá. Qué gusto saludarles, mucho gusto. Selene Macías, querida Selene, querido Jorge, qué gusto saludarles, declarando su recuperación del COVID, están sanos por la llaga de Cristo. Lexa Yus Espinosa, Juan Pablo Reyes desde Houston. Quiero informarles a las personas de Houston que estaré impartiendo un seminario presencial allá en Houston la primera semana de diciembre, el primer fin de semana de diciembre. Allá las condiciones son diferentes y estará dando un seminario de administración de proyectos de reino. Así es que las personas ahí con el pastor Gerardo Cárdenas en Alfa y Omega, todos los de Houston, ahí nos vemos. Saraí Rebeca, Didi Sanzán, Erika Sosa. Bueno, un abrazo gordo para todos ustedes. Esposa, qué bueno ha estado el discipulado, qué temáticas tan buenas nos ha dado el Señor. Y como dice usted, aprendemos todos, de todos, porque todos estamos conectados a la fuente de la sabiduría que es Cristo. Recordamos que el formato es un formato de escuela. Aquí realmente va a haber muchas cosas que hablemos que pueden ser un poquito fuertes, esposa, pero es una escuela, ¿verdad? No pretendemos ofender a nadie. Nunca está en nuestro corazón eso. Le pedimos que los comentarios que haga, no alcanzamos a leerlos todos también. Esta es una realidad, ¿verdad? Pero nos facilita cuando los comentarios son cortitos. Cortos, breves. Breves, porque cuando se pone muy largo, va cambiando muy rápido la pantalla y no tenemos la oportunidad de leerlo. Entonces saludamos a Rosy, a Reina Pintor, a Johan González, a Araceli Hernández y vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar, esposa, estamos hablando de comprender el reino de Dios. Y para comprender el reino de Dios, todo lo que es derivado de las prestaciones que tenemos y derechos, privilegios y responsabilidades que tenemos, pues son por causa de estar en Cristo. Este reino definitivamente opera en nosotros en unidad, nuestro espíritu con Cristo.
somos uno en el Espíritu y esto es lo que en este reino, que no es un reino humano, no es un reino de ninguna religión, al contrario, es una antítesis, reino y religión, ni terrenal, ni gubernamental desde el punto de vista humano. Y para que este reino opere en nosotros es necesario estar en Cristo. De tal manera que la semana pasada terminamos, esposa, estamos hablando de los versículos que nos genera información de lo que es y lo que tenemos en Cristo. Y hablábamos de que en Cristo nosotros tenemos santidad, tenemos esa perfección en nuestro espíritu, y hablábamos cómo el sistema está tratando de desvirtuar todo lo que tiene que ver con el señorío de Cristo. De tal manera que todos los ismos que estuvimos estudiando la semana pasada, pues son filosofías que tienen una intencionalidad muy clara, que es que los que no están en Cristo, pues ni siquiera se acerquen a Cristo, ¿verdad? Ni siquiera se acerquen a Cristo. Y los que ya están en Cristo, confundir su mente de todo lo que es la gloria que tenemos, lo glorioso que es estar en Cristo y manifestar las características de Cristo. Por eso es que el creyente tiene que darle una importancia enorme a la santidad, porque es inherente a nuestra nueva naturaleza. Claro. Terminamos los ismos, entonces, ¿le parece, esposa? Claro, una de las cosas también que tenemos que puntualizar es que estos ismos centralizan al hombre y destituyen a cristocéntrico. O sea, ponen al hombre en el centro. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, el evangelio no es hombrecéntrico. El hombre no es el centro del evangelio, sino el centro del evangelio y del propósito eterno es Cristo. Vamos pues a pasar a otra temática sumamente importante, esposa, y le seguimos dando la bienvenida a Rolando García, a Vero Rascón, a Lorena Quesada, a Giovanni Fuentes García. Vamos a leer, por favor, si me hace el favor de leerme 1 Corintios 1:4. Vamos a ver otro aspecto del estar en Cristo que es muy importante para nosotros que pertenecemos a su reino. Adelante, mi amada esposa. Ok, lo voy a leer de acá. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, Dios, en Cristo Jesús les ha dado la gracia. Quiero que esté muy relajado, muy contento, quiero que participe, quiero que pregunte. Nos ponen ahí que no se oye bien. Quisiera preguntar ahí si hay otras personas que coincidan de que el audio no está bien, que nos lo confirmen. Dice que se escucha muy poco. A ver. Entonces, a ver. Vamos a ver. No, bueno, vamos. Si nos hacen del favor de subirle, porque aquí todo parece que está en orden. No sé si déjame. Háblele a nuestro técnico, por favor, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita, pero todo está, parece que todo está bien. No, pues sí hay mucha gente que dice que se está escuchando bajito. Se escuche bajo. Bueno, vamos a tomar el micrófono. Subirle. Ok, mire, esposa, la gracia. Qué importante, ¿sí? Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. ¿Qué le pasó a usted? Mi amor, mi hija, ¿puede subir otra vez al máximo el nivel en el iPad? Uh-huh. Sí, en teoría está a todo, ¿verdad? Entonces, pues... No, ahí está mejor ya. Bueno, ¿sí? Ok, entonces ahí ya debe estar... se debe escuchar mejor. Se debe escuchar mejor, bueno. Sí. Me lo voy a subir un poquito más. Mire, le voy a preguntar a cada uno de los alumnos hasta dónde ha aprendido la gracia y ha experimentado la gracia, ¿qué le ha traído la gracia? Yo le voy a preguntar aquí porque es una pregunta abierta, esposa. Descubrir la gracia, ¿qué le trajo, esposa? ¿Qué le trajo la gracia? ¿Qué me trajo? Pues todo, porque la gracia es Cristo. Bueno, sí, pero no tan teológica. Vamos a, dígame, su experiencia con la gracia, ¿no? ¿Qué le trae la gracia a usted? Bueno, pues primero... No se ponga tan teológica. Bueno, pero primeramente tengo que decir que la gracia es
me trajo un amor apasionado por la vida de Cristo. Ok. La gracia me da entendimiento de quién soy en el Señor. Sí, mírelo, vamos para que vean lo que la demás gente dice. Dice, la gracia me enamoró del Señor, sensación de plenitud. ¿Qué más les trajo la El gracia? deseo de buscar los misterios para que ya no sean misterios para mí, se vuelvan realidades. Bueno, a mí, ¿sabe qué me trajo? Mucha libertad. La gracia me hizo sentirme libre. La gracia sí me produjo amor por Dios. La gracia me trajo gratitud, dicen aquí, trajo libertad, dice Solecito de la Mañana. Yola Trujillo dice que le trajo identidad. Le hago una pregunta. Si esto le trajo la gracia es porque usted había conocido otra cosa. ¿Qué había conocido antes de la gracia? Vamos a esperar a ver qué dicen los alumnos, porque pues conocer la gracia significa que antes no la había conocido, Claro. o había experimentado algo diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué le sustituyó a usted la gracia? ¿Qué vino a sustituir la gracia? Sí, vamos a ver. En mi caso, bueno, dice Linda Raquel Recalde que a ella le trajo amor. A Dora Rodríguez, amor, dice que se siente amada. A Jassi le quitó el temor, le sustituyó el temor. A Charlie Ortega le trajo confianza. A Didi Sa le trajo libertad. Un abrazo nos mandan desde Argentina. Le trajo una identidad de hija amada. A Isaí dice que le quitaron la esclavitud. Sí, claro. Porque, ¿qué le produjo esclavitud? ¿Qué era lo que nos estaba produciendo esclavitud después? Pues la religión. La religión. ¿Qué más? El legalismo. El legalismo. ¿Sí? El esfuerzo humano que no podíamos llegar ¿cómo? Mire, aquí mientras usted llega y a su conclusión, legalismo, religión. Antes de la gracia pensaba que Dios era un padre castigador. Ajá. A Didi le traía condenación, ley y desamor. A Gladys Ochoa le traía miedo. A Beto le traía religiosidad. Claro. A Zeta Alexander le quitó un velo. Antes de la verdad presente, dice Juan, él era católico y sí me sentía libre, dice, con un peso encima que se me fue. Y sí, se le quitó un peso de encima. A Selene, dice, me quitó un mal entendimiento de lo que es estar en Cristo. A otros le quitó condenación. Sustituyó el no creer que podría ser. Sustituyó el creer que no podía fallar para ser acepto. A Luz María le trajo perdón. Todo eso les trajo. Fíjese qué interesante, ¿sí? Y así es. Pero vamos a darnos cuenta que la gracia trae mucho más. Trae mucho más. Ahorita que entremos a la plenitud. Pero para mí también fue un enorme descanso, esposa, porque nosotros vivimos un poquito de legalismo y mediante el legalismo experimentamos el control. También se experimentó un poquito de manipulación, pérdida de libertad. Y tenías temor. Y había mucho temor, claro que había temor. Entonces la gracia sustituyó esto y definitivamente una mala enseñanza que no está sustentada en la gracia o en una gracia condicionada, fíjese qué interesante, gracia condicionada o gracia limitada, no nos permite experimentar esta plenitud de la gracia. Dice Juan Pablo Reyes que la gracia le trajo otro estilo de vida. Mire qué interesante. Se fija cómo ya se van adicionando más conceptos. A Isaí le llegó la paz. A Jassi la liberó de la manipulación. Bueno, para mí fue una enorme alegría cuando pude salir de un sistema en donde yo me sentía manipulado y controlado. Y francamente, el elemento que me hizo salir de ese sistema fue la gracia. Claro, el Espíritu Santo nos dio, pero cuando vimos que se mezclaba la gracia con la ley, pudimos decidir que no era el lugar donde teníamos que estar. Pero la gracia, esposa, que nos trajo aquí, la mayoría tienen toda la razón, son elementos que trae la gracia, principalmente liberarnos de la esclavitud, quitarnos esas cargas pesadas, tratar de llegar a alcanzar a Dios por nuestras propias obras, es solamente un aspecto de la gracia.
Y para que nosotros podamos disfrutar a plenitud de esta gracia, necesitamos entender la gracia en toda su dimensión. Le voy a pedir un versículo, esposa, para entrar de lleno a la clase de la gracia. Un versículo de apoyo de Juan, ¿sí? Ese es Juan 1:17, dice, Ok, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ok. Aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Me lo puede leer nuevamente, por favor? Dice, la ley La ley. por medio de Moisés fue dada, Ok, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ok. Entonces, con Moisés había llegado la ley. La ley. Fue dada la ley. La ley es el sustento legal del antiguo pacto. Ujú. ¿Sí? La ley es el sustento legal del antiguo pacto. Y dice que con Cristo llegó la gracia. Y la verdad. Ok. Entonces pregunto, si con Cristo llegó la gracia y la gracia sustituyó a la ley. Ajá. ¿Y la verdad a qué sustituyó? Pues a la Ah. son. Espérense. Fíjese bien, otra vez, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los alumnos. La gracia sustituyó a la ley, Sí. pero dice que también junto con Cristo nos llegó la verdad. Entonces, ¿qué sustituyó la verdad? Esta verdad. La gracia que viene con Cristo sustituye a la ley. Ujú. Entonces, Cristo también sustituye a Moisés, Sí. o lo que representaba a Moisés, ¿sí? Ajá. La gracia sustituye a la ley, pero dice que con Cristo nos llegó la gracia y la verdad. Entonces, esta verdad que sustituyó. Vamos a ver qué dicen los alumnos. ¿Qué sustituyó? La mentira. No. No. Ah, y qué bueno que lo dijo así, Gustavo, porque a veces eso se interpreta Es así. como un sinónimo pareciera. Sí, porque pues, si uno dice, bueno, si llegó la verdad, entonces sustituye la mentira. Isaí dice, sustituyó las sombras. Claro. García Arellano dice, sustituyó a Moisés. Bueno, es muy importante lo que dice aquí Juan Carlos Vidal también, dice, sustituyó las sombras y las figuras. Selene Faudoa dice, las sombras, tipos y figuras. Exactamente, ¿sí? No es que haya sustituido a la mentira, no, porque con No era Moisés, una mentira. no era una mentira, Ujú. era la verdad presente en ese momento, ¿sí? Ujú. Pero la verdad presente en ese momento, era una sombra, tipo y figura de cuando viniera lo que ya no iba a ser sombra, tipo y figura, Ajá. sino ahora sí. ¿Qué es lo que llegó con Cristo? La realidad. La realidad. En otras palabras, Yo entiendo que sí, anteriormente adelante. eso era un misterio, que no era el tiempo ni el momento de revelar ese misterio. Por eso se manifestaba en tipo, sombra y figura hasta llegar el tiempo de manifestar la realidad y la verdad que es en Cristo. Así es, esposa. Entonces, la palabra en griego ahí, ¿verdad? En Juan es la palabra aletheia. La palabra aletheia Ajá. es también realidad. Sí. Entonces, ahí si se hubiera traducido mucho más específicamente, diría, con Cristo nos vino la gracia y la La realidad. realidad. ¿Sí? Porque no es que con Moisés nos hubiera venido la mentira, ¿no? No. ¿No? Sí. Acuérdese una cosa, por eso el concepto que abre el apóstol Pedro de verdad presente es la verdad que está vigente de acuerdo al pacto en el cual se expresa. Como actualmente nosotros estamos en el nuevo pacto, las verdades que se expresan dentro del nuevo pacto sustituyeron a las verdades del antiguo pacto. Ujú. ¿Sí? No estoy hablando de testamento, sino de pacto. Sí. Por eso en el antiguo pacto era una verdad presente el circuncidarse el prepucio. En el nuevo En pacto, ese tiempo. sí, porque era una verdad ahí presente. Pero en el nuevo pacto ya no es obligatorio la circuncisión física. Ahora en el nuevo pacto lo que se circuncida es el corazón. Ujú. En el antiguo pacto, que era sombra, tipo y figura de cuando viniera la realidad, el templo era un lugar hecho por manos de hombre. Claro. En el nuevo pacto, el templo somos nosotros. Ujú. En el antiguo pacto tenías que perdonar para ser perdonado. En el nuevo pacto perdonamos porque fuimos perdonados. Claro. ¿Se fija la importancia de por qué operar en el nuevo pacto? Ujú. Entonces, ¿cuál es? Otra vez, no estamos criticando, estamos hablando de esta clase universitaria que es la que usted está tomando. Por eso cuando los pastores o quienes enseñan mezclan pactos,
están edificando de una manera ilegal y le están trayendo una confusión enorme, ¿sí? Enorme confusión al oyente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora que Cristo viene, que es el que inaugura el nuevo pacto, ahora ya tenemos a Cristo como una realidad. Ya no está codificado, ya no está expresado como sombra, ya no está expresado como un tipo, ahora es el antitipo, ¿sí? Ya no es una figura, es una realidad. Entonces fíjese lo que tenemos ahora, ¿sí? Tenemos una realidad en Cristo y tenemos la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ¿sí? No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así administra Dios su economía con la iglesia. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bueno, qué importante ahora entender los diferentes aspectos de la gracia. Decían todos los alumnos ahorita que qué gloriosa libertad, qué bueno fue salir de la esclavitud, qué bueno fue salir de tanta presión y opresión, ¿verdad? Un descanso. Descanso, pero la gracia es bien. mucho más que ellos. Primera característica de la gracia. Vamos a hablar de una disposición divina inspirada por el amor para darle al hombre lo que no merece. ¿Y qué más, esposa? Y lo que no puede obtener. Y lo que no podemos obtener. O sea, por eso es que la gracia es una disposición de Dios. Fíjese que en su reino, realmente todo lo que tenemos es por gracia. ¿Sí? Todo. Nos arrepentimos porque a Él Él nos otorgó la gracia de llegar al arrepentimiento. Creímos por gracia. Fuimos escogidos por gracia. ¿Sí? Recibimos la salvación por gracia. Por eso es que esta salvación que nosotros tenemos no está ligada a ningún merecimiento. ¿Sí? Dice la Escritura que si nosotros hubiéramos merecido algo, ya no sería gracia. Claro. Y pone el ejemplo de alguien que trabaja. Va a aprender mucho de la gracia hoy, ¿sí? Pone el ejemplo de alguien que trabaja. Vamos a suponer que a usted, sin que trabaje, yo le hablo y le digo, esposa, venga, porque le quiero regalar un Mercedes-Benz. Bueno. ¿No le molestaría? No, bueno, para nada. Y si usted no hubiera trabajado, si no hubiera hecho nada, se lo hubiera pasado a gusto, descansando, inclusive a veces hasta teniendo problemáticas con nosotros, y yo se lo regalara, esto es gracia. Pero si usted hubiera trabajado para ello, si usted hubiera hecho su esfuerzo y se lo mereciera, ya no sería gracia. Es un pago. Dice la Escritura que sería un pago, que yo estaría en deuda con usted. Claro. Como Dios no está en deuda con el hombre en nada, le otorga la salvación y todo lo que contiene la salvación por gracia. Por eso es que dice que el que entiende la gracia no tiene soberbia. Claro, ¿sí? Es más bien gratitud. Gratitud. Porque nada de lo que podría hacer el hombre pudiera llenar los requisitos que Dios pedía. No podía, para ser salvo, que ahorita vamos a hablar de la magnitud de la salvación, el hombre no podía merecerla, al contrario. Recuerde que el hombre estaba enemistado con Dios. Entonces, lejos de merecerlo, lo que merecía era otra cosa. Sí, estaba destituido. Destituido y enemigo de Dios. Y enemigo de Dios. Ahora, de lo que nos otorga la salvación, tampoco se puede comprar. Nada. Entonces, se puede comprar. Por eso la gracia tiene estas dos características. Es una disposición divina a darnos lo que no merecemos, pero también a darnos lo que no podemos obtener. Ahora, fíjese qué interesante. Hablábamos ahorita de ley y de gracia. Sí. Hablábamos de Moisés y hablábamos de Cristo. Hablábamos de sombras, tipos y figura
y ahora hablamos de realidades, de sustancia. Ujú. En el tiempo de la ley también había gracia. ¿Cómo se expresaba la gracia? ¿Ok? Acuérdese que en el tiempo de la ley, el pueblo también recibía perdón de Dios por gracia. Ujú. Cada año. Cada año, Cada año. el perdón para la nación, ¿sí? Ujú. Pero ¿por qué era por gracia? Porque la paga del pecado era muerte. Sí. Y sí había una muerte. Pero la muerte era ¿de quién? De un cordero. De un cordero. Y por causa de este cordero, él era el símbolo de la expiación o el objeto de la expiación. Y todo el pecado iba al cordero, ¿sí? Y el pueblo quedaba libre de su pecado. Ujú. ¿Qué hizo el pueblo para recibir el pecado? Para recibir el perdón. Para recibir el perdón. ¿Qué hizo el pueblo? Nada. Nomás obedeció la ley sacrificial, pero realmente ellos no hicieron nada. Dios les otorgaba un perdón provisional o ¿cómo le diré? No permanente. Entonces la gracia estaba expresada ahí aún en el antiguo pacto. Aún en la ley se recibía el perdón por gracia, aunque tenía que haber un sacrificio que estaba ordenado en la ley. Ahora fíjense qué glorioso es esto. Por eso cuando ya está presente Cristo, ahora sí, como dijo usted de una manera muy bien dicho, cuando se cumplen los tiempos y Él es el sacrificio perfecto, entonces este perdón se perfecciona. Ya no va a ser el mismo nivel del perdón que el del antiguo pacto. No, ya no, para nada. O sea, en otras palabras, va a ir en aumento. Estando presente Cristo, se llega a una plenitud de las prestaciones que había en el antiguo pacto, que no había plenitud. ¿Había perdón? Sí. Sí, pero tenía que estarse renovando. Por un año, cada año. Había gracia, sí, Sí. pero era una gracia limitada. Ujú. Se les consideraba justificados, sí, pero era una justificación limitada. Esto es lo glorioso que viene con Cristo y es lo que muchos todavía edificadores no entienden. Cuando mezclan pactos no han tenido claro que con el sacrificio perfecto de Cristo se pasó de la parcialidad a la plenitud. Ujú. ¿Sí? Sí. Cuando viene Cristo y termina su obra, cuando Él dice consumado es, los niveles que se tenían de perdón limitados pasan a un perdón pleno y absoluto y para siempre. Eterno. Eterno. Ujú. ¿Sí? Por eso en la religión y en la mezcla de pactos, la gente quiere seguirse arrepintiendo de su condición de pecado cuando el que está en Cristo ya no tiene condición de pecado. Porque ellos siguen operando en el antiguo pacto, siguen operando en una mentalidad de sombra, tipo y figura. Esa les está generando una confusión porque tienen una mentalidad dualista, ¿no? Así es. Que ya teniendo la realidad, están todavía viviendo en dos pactos. Y esta realidad vino a perfeccionarlo todo. Ahora sí se vive en la plenitud en el Espíritu. Ujú. Quiero que quede claro. Por eso, el nivel que se tenía de justo antes de la cruz era limitado. Porque todavía era parte de las sombras, tipos y figuras. Cuando viene Cristo, que es la realidad y es la consumación en la cruz, ¿sí?, del propósito eterno respecto a nuestra justificación, incluyendo, por supuesto, el evento de la resurrección, porque en la cruz quedamos muertos por causa del pecado, pero en la resurrección recibimos la justificación. Entonces, esto es bien importante. Saludamos al pastor Alex Strube, a Samuel Rodríguez. Esto es algo que tiene que entender, por favor, querido alumno. Lo que era antes de la cruz no tenía una plenitud. Eran prestaciones, pero estaban limitadas. Con la obra perfecta de Cristo, que es su muerte, su sepultura y resurrección, ahora viene la plenitud también en nuestro espíritu. A nivel espiritual viene esta plenitud. Por eso es que ahora nuestra justificación, esposa, no está a medias. ¿No?
ni te tiene que renovar. Ya está, es eterna. Por eso inclusive no recibimos la justificación. Fíjese qué fuerte es esto. Dice Elizabeth, antes por ritos físicos, pero ahora se expresa la gracia por la manifestación de la plenitud del Hijo en nosotros. Claro, ahorita vamos a llegar ahí, estamos poniendo fundamentos para entender cómo lo que era progresivo. Cuando viene Cristo y dice, consumado es, llegamos a esa plenitud espiritual, ¿sí? Donde ahora ni siquiera somos nada más declarados justos. En el antiguo pacto se les declaraba justos parcialmente porque tenía que renovarse, ¿sí? Sin embargo, ahora en el nuevo pacto, ¿qué dice la Escritura de nuestra justicia? Vamos a hacer esta pregunta, esposa. ¿Qué dice ahora, ya después de la obra en la cruz y en la resurrección, qué dice la Escritura respecto a nuestra justicia? Por eso es tan importante edificar en el orden correcto, esposa, para que la gente pueda disfrutar de la plenitud que tenemos en el reino de Dios, claro. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura respecto a la justicia en el nuevo pacto? Ya con la obra, ya estando presente Cristo, ya no hablando de sombras, de tipos de figuras, ya no estando bajo la ley, sino estando bajo la gracia. ¿Qué tipo de justicia tenemos hoy? ¿Cuál es nuestro nivel de justificados? Vamos a ver, porque el que conteste bien, le vamos a invitar ahora por cuestiones navideñas unos tamales, esposa. ¿Le parece bien? Está bien. Tamales, pero no van a ser de pollo. Vamos a ver qué dicen los alumnos. ¿Cómo andamos de tiempo, esposa? Permítame nomás, déjeme ver. 31 minutos. 31 minutos, nos quedan 15 minutos más. Bueno, nadie contesta. Está bien, para eso estamos. Dios ya nos ve santos. Bueno, Beto Benítez, hijo, qué buena respuesta. Al nivel de Cristo, sí, Beto. Exactamente. Es que ya no es un asunto de vernos. Fíjese bien, ¿eh? Él dice, Cristo nos hizo la justicia. Escriba, nos hizo justicia. ¿Sí? Esto es contundente. Por eso decía el autor de Hebreos, es que este nuevo pacto es mucho mejor que el otro. Claro. Dice la Escritura que Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Por eso, cuando fuimos hechos la justicia, esto es tan glorioso, fuimos hechos recreados en Él, perfectos. Tenemos el mismo nivel de perfección que Él en el Espíritu. Tenemos el mismo nivel de santidad que Él en el Espíritu. Nos hizo la justicia de Dios. Estamos al recrearnos juntamente. Esa es posición, ¿verdad? Esa es la posición que tenemos. Pero entonces, ¿cómo es? Por eso es que mucha gente, tristemente, otra vez no es crítica, usted los ve llegar al mal llamado templo, porque ya no hay templo en el nuevo pacto, nosotros somos el templo, y lo primero que hacen es irse al mal llamado altar a estar pidiendo perdón, cuando con un solo sacrificio nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? Dice. Para siempre. Para siempre. Y dice, y ya no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué ya no se puede acordar más del pecado? Por varios aspectos. Primero, porque nosotros morimos con Cristo. Okay. A ese que murió ya no ese ya no se le pueden recordar los pecados. Es un muerto. Pero el que resucitó ya no tiene naturaleza de pecado. Ya Dios no le tiene que perdonar esa condición de pecado. ¿Qué va a perdonar si ya tiene su nueva naturaleza? Tiene una naturaleza perfecta y justa. Es que justo equivale a perfecto y santo. Por eso es tan glorioso esto. Entonces, qué triste esos que cada domingo llegan a pedir perdón. Y lo peor es que salen de la reunión, se enojan con la esposa y ¿sabe qué dicen? De nada me sirvió el perdón ahí, porque otra vez tengo que pedir perdón. Y luego todos los asustan peor, esposa. ¿Sabe qué les dicen? Si en algún momento de tu vida tú fallaste y no te alcanzaste a arrepentir, te vas al infierno. Fíjese nada más. No, ese es el legalismo. Y eso es para que vea el no entender la realidad que tenemos. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por eso el que ya está en Cristo no tiene que arrepentirse del pecado, porque el pecado le fue quitado. Y alguien puede decir ahí, oiga, pero es que seguimos fallando. Claro, seguimos fallando, pero eso no nos pone otra vez naturaleza de pecado. Simple y sencillamente
seguimos errando por causa de un alma que quedó impregnada de la antigua naturaleza, pero eso a usted no lo hace tener naturaleza de pecado, lo hace fallar, pero no le quita la justicia de Dios que ya le imputó. Y no nada más que se lo imputó, sino que lo hizo a usted la justicia de Dios. Denle un aplauso al Señor ahí donde está, porque esto es glorioso. Agradecerle al Señor por todo eso. Esto es glorioso. Por eso es que nosotros podemos ahora hacer la habitación, porque si no fuésemos santo, el tabernáculo interior, sí, el lugar santísimo, no pudiéramos ser habitados. Por eso es que Él nos hizo justos, nos hizo perfectos, nos hizo santos, pero hasta que llegó el tiempo de que Cristo hiciera esa obra completa. Si no hubiera venido Cristo, seguiríamos con cada año, claro que sí, sacrificando el animalito para que obtuviéramos el perdón. Ahora, precisamente por eso no entender que la gracia nos llevó a la justificación, otra vez, no es lo mismo gracia que justificación. Por la gracia es que llegamos a ser justificados. Justificados por la fe. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Y esto no proviene de nosotros, esto es por gracia. Entonces la gracia nos lleva que sin merecer y hacer nada, sino solo creer, nos lleva a un nivel mucho más glorioso que el ser perdonado. Pregunta Hasi, cuando fallábamos debemos arrepentirnos y rectificar. Por supuesto, nos arrepentimos de haber fallado, nos arrepentimos de estar, no operar en el criterio de Dios, pero no nos arrepentimos para ser recreados, no nos arrepentimos para que se nos quite el pecado nos fue quitado, ¿sí? Eso es lo que ya lo tiene que tener claro. Es que cuando fuimos justificados, fuimos santificados completamente en el Espíritu y estamos en este proceso de santificación o perfeccionamiento del alma. Pero una falla no nos quita la posición de justicia. Sí. Una falla no nos quita la nueva naturaleza. No puede quitarlo. No, para nada. Es que esta nueva naturaleza ya nos fue dada por engendramiento. Es como si una persona fallara en este plano terrenal y le fuera a quitar a un papá su genética. No es imposible. Escriba conmigo, lo que por genética se da no se puede quitar. Claro. Escríbalo ahí, por favor. Lo que por genética se recibe no se puede quitar. Entonces, nosotros somos hijos y salvos también genéticamente como una nueva creación. Por eso es que nos salvó de la antigua naturaleza. Y al estar Cristo y estar unidos con Él, nos salvó de una eternidad sin Él. Por eso es que ya estamos experimentando la eternidad con Él desde ahorita. Ay, eso es algo, me gusta eso. Qué preciosa es la gracia. Pero sin la gracia no podríamos llegar a este nivel de justicia. Por eso en la ley se tenía que llegar a cumplir toda la ley para ser justos al nivel que Dios quería llevarnos. Como no se puede, entonces ¿qué hace Dios? Establece la ley sacrificial para justificarlos temporalmente. ¿Sí? Dices, ahí hay personas que desde el púlpito predican que seguimos siendo pecadores. No se ven como nueva creación, claro, no se ven como nueva creación, porque mezclan pactos, querido Isaí, ¿sí? Y ahí tienen a la gente llena de culpa, tienen a la gente arrepintiéndose a cada rato, tienen a la gente controlada y lo peor, tienen a la gente sin capacidad de desarrollar aquello para lo que los justos estamos aquí. Pregunta, ¿por qué ha sido tan cuesta arriba para los hijos de Dios asumir su postura de justos? Porque fuimos infectados de legalismo. Por eso, se habla de la cruz más sobre resolver nuestra condición de pecadores que de la justificación que adquirimos, claro. Porque la cruz no la ven como la muerte de la antigua naturaleza. No la ven. A la gente le han enseñado que la cruz es, el producto de la cruz es ser el perdonados, nada más. No, en la cruz morimos nosotros y en la resurrección fuimos justificados y recreados. La cruz yo la puedo entender que es el final de un hombre para dar inicio a un hombre recreado en Cristo. Así es. Entonces, en la cruz, con esta muerte, que es la muerte del antiguo, Dios también dice, ok,
Yo he decidido, el perdón, ¿cuándo cree que nos fue otorgado? Desde antes. Desde antes. Sí, la gracia nos fue, según 1 de Timoteo 2:9, la gracia nos fue otorgada antes de la fundación del mundo. Entonces, esta gracia ya había dispuesto Dios que en la cruz Dios ya no le estaba tomando al hombre en cuenta sus pecados. En esa cruz Él ya había decidido perdonar. Pero hay otro elemento ahí brutal y contundente. Yo decido perdonar para que no debas nada, sin embargo, vas a tener que morir también juntamente con Cristo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro. Por eso con la muerte de nosotros, ahí Dios ya no nos puede imputar ningún pecado. Y recreados, para que vea el otro efecto de la resurrección, recreados en Él, resucitados en Él, se nos da una naturaleza nueva, justa. Entonces la justificación tiene dos elementos, que recreados en Él recibimos esta naturaleza justa y también la parte jurídica, ¿sí? La parte jurídica que dice, quedas perdonado, que no hay nada que imputarte y esto queda para siempre. Entonces la justificación tiene dos aspectos, el jurídico y el orgánico. Entonces, no hay manera que usted pierda su justificación. No hay manera que esta justicia sea echada para atrás. No, porque nos fue dada por gracia, no nos puede ser quitada de otra manera. Aparte que ya nos fue dada orgánicamente. ¿Se fijan lo glorioso que es este nuevo pacto? Por eso, tenía que venir Cristo para pasar de que los elementos que se tenían en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, que eran temporales e imperfectos, llegaran a la plenitud una vez que Cristo hace lo que a Él le corresponde hacer. Por eso es que nosotros disfrutamos, ¿sí? Nosotros disfrutamos de la obra consumada de Cristo, no de nuestras buenas obras. Claro. La cruz es la última frontera de Adán, donde tiene que morir la naturaleza adámica, ¿sí? Para que dé inicio a la nueva naturaleza en la resurrección, ¿sí? Por supuesto. Qué impresionante es la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. Impresionante. Nos agradecen aquí y para eso estamos, para servirles. Nosotros somos nada más instrumentos para servirles a ustedes. Entonces, claro, ahora hay que enseñarle, dice Selene Faudo, al alma, lo que estamos completos en el espíritu, matando la carne. Sí, dice la escritura que se hace morir. La carne se hace morir, o lo terrenal se hace morir. Dice la escritura que por el espíritu, no por ritos y por tradiciones, sino por el espíritu. Pero es el espíritu que nos está dando iluminación y entendimiento de la realidad a la que fuimos trasladados. Por eso es importante tener el entendimiento de este nuevo pacto, porque no hay otra manera. Y una vez teniendo la iluminación, renovar todo ese entendimiento, sustituir, despojarnos de todo lo que veníamos arrastrando del viejo hombre. Sí, por eso otra vez, por eso la gracia es tan impresionante. Ahorita decía, bueno, ¿por qué a la gente se le mantiene en esas disyuntivas, en esa situación tan crítica de ¿cómo te diré? De estar en una confusión? Pues porque la gente se sigue exponiendo, lo digo como va, ¿verdad? Sí, a enseñar a mezclas de pactos, y lo peor de la mezcla de pactos es que quien enseña esto no respeta ni honra la obra consumada de Cristo. Sí, como decía una persona por ahí, no sé si Isaí decía que hay personas todavía desde en el púlpito enseñando que todavía tienen una naturaleza pecadora. Así es. Entonces, ahora voy a ser más duro como maestro, ¿sí? No condenando. Pero fíjese que lo peor es que la gente que ya entiende esto y sigue sirviendo en esos sistemas de confusión, de control, de manipulación, de retraso para los demás, ellos son cómplices. Lo voy a repetir, ¿sí? Al que no se le iluminó, no, esposa. Porque el que no se lo iluminó, el que está metido en esa dinámica de falta de entendimiento, ellos lo ven normal, ellos siguen con el velo, dice la escritura. Sí. Pero una vez que alguien ya se iluminó esto, que ya entendió el nuevo pacto, que ya entendió la obra consumada,
y sigue sirviendo en esos sistemas donde a la gente se le confunde, se le controla, se le manipula, le mezclan los pactos, lo traen asustado con que Dios no los va a amar por fallar, los traen asustados con la pérdida de salvación, los traen asustados para que tienen que hacer para tienen que merecer. hacer. El que sigue sirviendo en esos lugares, perdóneme, lo tengo que decir, si ya se le reveló, no es cómplice de seguir operando ahí. Ujú. Y perdónenme, se lo digo, porque es necesario que la gente que se le revele tome decisiones. Claro. Y ante esta complejidad es porque a Dios nadie lo puede engañar. Lo que estoy diciendo es no para traer condenación, sino para que la gente tome decisiones y deje de ser cómplice en esos sistemas que lo único que traen, por eso preguntábamos al principio, ¿qué trajo el legalismo? Esclavitud, todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces se hacen cómplices de esos sistemas. Claro. Lo que he visto siempre, ¿sabe qué dice la esposa? No, es que ahí yo les voy a hacer el instrumento de iluminación. Mire, tenemos muchos años en esto y nunca llegan a ser instrumentos ni de libertad ni de iluminación. Terminan doblegándose ante ese sistema, ante la presión social de ese sistema. Entonces, hay que definirse, o seguimos operando bajo la ley o operamos bajo la gracia. No hay más. No debe haber esa dualidad, ¿sí? Y lo digo sin que no quiero traer condenación, quiero traer claridad, porque a Dios nadie lo puede engañar, ¿sí? Sí. ¿Qué otro aspecto de la gracia es ahora? Fíjese, ya se nos fue el tiempo, esposa. Bueno, pero podemos decir otra cosa. Bueno, nada más déjeme decir, porque se nos fue el tiempo y no quiero quedarnos a media. Léalo, por favor, y vamos a dar una pequeña introducción. Saludamos a Linge Arrieta, que ahí nos está saludando. A ver, esposa, por favor. Dice, nos da Cristo, la gracia nos da Cristo, nos da las mismas características del Hijo a través de su vida. Bueno, la gracia nos otorga a Cristo. Uh-huh. Pues de ahí, imagínense pues ya todo. tenemos absolutamente Por eso todo. es que nosotros podemos decir que estamos completos y tenemos todo, porque por gracia nos fue dado Cristo. Uh-huh. Se imagina que el Padre da al Hijo. Vamos a cambiar el esquema de Cristo por Hijo. El Padre da a su Hijo. Lo da por gracia. ¿Cómo lo va a dar por otra causa? No. Uh-huh. O sea, si nosotros terrenalmente no daríamos a ningún hijo, No. ni por obligación, yo pagaría o yo mismo me daría para no dar a un hijo. ¿Sí? Que somos malos, decía en los evangelios. Si un padre ¿sí? Siendo malo, hablando sobre que el Padre daría al Espíritu Santo. Pues el Padre da al Hijo por gracia. Uh-huh. Porque Cristo es la encarnación de la gracia. Cristo, ajá, sí. ¿Sí? Entonces, ya no queremos avanzarle porque es mucho el tema de Cristo, la encarnación de la gracia, y Cristo que nos ha sido dado por gracia. Por gracia se nos dio Cristo, por eso dice que juntamente con Él, ¿qué nos fueron dadas? Todas las cosas. Todas las cosas. Por eso, otra vez, el que se le revela esto ya no anda buscando una bendición. No, ya sabe quién es. No, es que ya está bendecido, ya está sabe completo. quién es. Claro. Y se nos dio por gracia. Entonces ahí empezaremos. Para la siguiente semana vamos a empezar a ver cuáles son las características que tiene Cristo que ya están implantadas en nuestra vida. Así es. Y otros aspectos de la gracia. No, claro ¿Todavía? que sí, faltan algunas otras cosas. Así es que gracias por habernos acompañado. Les enviamos un abrazo gordo, ¿les parece, esposa? Claro, un abrazo gordo y un flaco también. Ah, caray, ya me hizo trizas aquí la señora. Ya ni modo, pero así hoy la voy a amar por gracia porque les ya me... enviamos un abrazo grande, fraterno, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Yo sí mando abrazo gordo. Bueno, usted. Y Yo sí. confiados en los planes de Dios. No hay que entrar en temor, en angustia por la situación en la que estamos viviendo. Sabemos y conocemos los planes de Dios que son buenos, son perfectos, son agradables para nuestros ojos. Y ese es nuestro descanso y nuestro reposo. Y confiamos en la obra consumada. Claro. Mañana a las 12:30, tiempo de
de aquí de Chihuahua, vamos a tener el discipulando pues a las naciones a través de los pastores de la red de Agua Viva. No se lo pierda si nos puede acompañar. Sabemos que es una hora donde mucha gente está trabajando, pero el que pueda, acompáñenos, ¿verdad? Por lo pronto. El domingo ya sabe que ahí vamos a estar presentes. Mañana miércoles a los jóvenes que pertenecen a la red de Agua Viva en todas las naciones tienen su clase a través de Zoom. Y el viernes los jóvenes adultos también. Mayores de 18 años. A partir de 18 años, ¿verdad? Y el sábado a las 12 de mediodía los niños. Los niños. Un programa precioso el de los niños, ¿verdad? Sí. Híjole, pues estoy muy contento, nos fue muy bien, les amamos mucho. Sigan creciendo en la gracia. Luego hablamos qué es crecer en la gracia. Un abrazo gordo. Gracias a todos ustedes por su fidelidad al Señor. Bendecidos.